Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Dios nos ayude. Dios se glorifique en esta hora. Amén. Hemos venido a buscar presencia de Dios. Hemos venido a que la presencia de Dios inunde este lugar. Y declaramos cielos abiertos para que esto se expanda, para que de aquí salga una gran congregación. Amén. En el nombre de Jesús. Hoy día nosotros como iglesia nos hemos reunido a celebrar este seminario no para ensalzar el nombre de la tribu de José o la iglesia Plenitud que somos nosotros, sino para ensalzar el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Amén. Como decía el pastor, decía: ¿a quién iré? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. ¿Cierto? Pedro era impetuoso, pero Pedro decía: no, Señor, si yo... Y en una llegó hasta cortarle la oreja a un soldado, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Pero nosotros como hijos del Señor tenemos que velar e ir caminando y disfrutar del Evangelio. El Evangelio hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que gozarlo. Amén. No quiere decir que en el transcurso de la vida nosotros nos vamos a tener tropiezos, nos vamos a tener... ¿Quién dijo que el Evangelio era un camino de color de rosa? ¿Quién dijo eso? Siempre el enemigo va a querer darte, va a querer voltearte, te va a pegar en la canilla. Yo hace como un mes, cuando la pastora Alicia y el pastor Eugenio llegaron, yo estaba en una depresión muy, muy grande. Estaba casi, como decía él, por tirar la esponja. Porque hoy la iglesia, ¿qué es lo que hace? La iglesia hace esto. Nos retiramos de la iglesia, nos vamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor no nos gusta, porque los hermanos nos saludan. Hacemos tantas excusas. ¿Sabe por qué? Porque siempre el pastor tiene la culpa, pero nunca miramos nosotros la culpa que también tenemos como iglesia. Cuando digo iglesia, que en el griego es eclesia, ¿cierto? Asamblea. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que muchas veces pastoreamos a gente que a lo mejor nunca conoció el Evangelio, nunca se entregó a Él, nunca buscó a Dios verdaderamente como tiene que ser buscado. Nunca. Entonces, yo hoy día quiero predicar sobre Isaías, cuando tuvo la visión y fue llevado al trono de Dios. Y Isaías dijo: y vi al Señor, vi a Jehová de los ejércitos con una túnica larga, ¿cierto? Y vi ángeles que tenían 6 alas. 2 le servían para cubrir su rostro, 2 para tapar sus pies y 2 para volar. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ¿cierto? Pero en un momento en donde estaba Isaías, se dio cuenta que era un pecador, que de sus labios salían cosas que no tenían que salir, que de sus labios salía mucho, a lo mejor mucho pecado, y él se dio cuenta: muerto, dice, muerto estoy en la presencia de Jehová de los ejércitos, pero mi boca me acusa que de mí salen cosas que no tienen que salir. ¿De cuántos de nosotros muchas veces han salido palabras que no tienen que salir? Y de repente nos excusamos, porque para la excusa somos campeones, ¿cierto? Yo recién miraba al esposo de Javiera, miraba a estos jóvenes. Sabe que Dios anda buscando gente que esté dispuesta, que esté llena, que esté plena, que quiera adorar al Señor, que quiera bendecir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no anda buscando profesionales, no anda buscando gente que sea fuerte, maciza. ¿Sabe por qué? Si Dios buscase, entonces Dios dependería de nosotros, y eso no es cierto. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios.
a cada instante, en cada momento. Entonces yo le invito a que abra el libro de Isaías. Es una palabra muy conocida. Es una palabra que siempre la han predicado y que cuando llegó la pastora con el pastor Eugenio, ellos saben cómo estábamos nosotros, ¿cierto, pastora? Y fue un momento difícil. Inclusive estuve a punto de decirle, pastora, no, estoy mal. Pero también como ministro del Señor, uno tiene que darse cuenta de que no es mía la obra, no es mía la iglesia, es de Dios. Nosotros somos administradores, que un día vamos a dar cuenta por las almas que han estado con nosotros, ¿cierto? Y tenemos que ser claros en eso. El capítulo 6 de Isaías y el versículo 8 dice lo siguiente: en el nombre del Señor. Si quiere estar sentado, si quiere estar de pie, la iglesia, usted sabe que hay iglesias que son muy estructuradas, en la cual la iglesia dice que si nosotros, dice que toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor, así hemos escuchado, ¿cierto? Y la palabra también lo dice. Pero yo voy al libro de Hechos capítulo 2. Si alguien sabe de qué dice Hechos capítulo 2, dice, ¿qué dice? Estaban todos unánimes, pero dice algo. Estaban, ¿qué? Sentados. Entonces, ahí echa por tierra todo lo que dice que no solamente arrodillado se puede recibir la presencia del Señor. Estaban unánimemente, ¿saben? Lo mejor que tenían, aparte de estar sentados, es estar unidos, estar todo en una misma visión, todo. Entonces dice que vino un viento recio que sopló y llegó el Espíritu Santo y él a lo mejor voy a poner, el alemán hablaba en argentino y el argentino hablaba en alemán. Fueron lenguas repartidas como fuegos. Eso lo hace Dios. Eso lo hace el Señor. Bendecimos este seminario. Declaramos que vienen muchos más. Declaramos que esta tienda se ensancha. Declaramos que tiramos y donde llegue hasta ahí será nuestra bendición. ¿Cierto? Como decía el libro, tus cuerdas me han caído en lugares deleitosos. ¿Cierto? ¿Y qué más sigue? Es hermosa la heredad que me ha tocado, que me tocó. Amén. La Javiera, por ejemplo, tiró la cuerda, llegó a Venezuela y es hermosa la bendición que le llegó. Amén, ¿o no? Si es palabra del Señor, es palabra de Dios. Ayer viernes estaba en mi trabajo y de repente llegaron dos varones que no sé de dónde salieron y me dice, Señor, ¿ustedes me pueden prestar baño? Nosotros tenemos baños para nosotros, ¿no? Sí, adelante, pase. El último, el otro está malo porque la gente es así, usted le pasa baño y lo hace tira. Y pasó este varón y dice, no me puedo ir sin decirle esto. Venimos del sur, pero le decía al chofer, necesito pasar a una iglesia. Dios me está mandando, necesito pasar a una Shell. No sé, pero necesito pasar a esa Shell. Pero acá hay puras copé, no sé a dónde hay una Shell. Bueno, Dios, donde aparezca la primera Shell, usted dobla y se mete. Y nos entregó palabra de Dios. Y dijo, y leerás, me decía, el libro de Juan lo leerás completo porque ahí hay una bendición para ti. Entonces, cuando el hombre se dispone en la mano del Señor, sabe que
van a suceder muchas cosas. El Espíritu Santo de Dios te va a llenar. El Espíritu Santo de Dios va a glorificarse en tu familia. Dios hace eso. Amén. Dice la palabra de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos los de aquí pueden decir eso? Alicia, ¿sabes? Quiero que vayas al sur y lleves esta palabra y lleva y entrégala porque yo he mandado. Obedece al Señor. Lo que pasa con nuestra iglesia hoy día, que es una iglesia moderna, que no está mal, que se dejó de estructura, se dejó de costumbre, porque éramos una iglesia costumbrista, éramos una iglesia de estructurada, ¿ah? Que en la iglesia no podía pasar un gato porque era sacrilegio. En la iglesia no podía suceder algo ilógico, que todo era algo que no correspondía a Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? La iglesia hoy en día tiene gente inteligente, tiene gente que está ahí tratando de salir adelante, pero ¿sabe qué? La iglesia hoy en día tiene muchos profesionales, tiene mucha gente capacitada, mucha gente inteligente, mucha gente que a lo mejor es sobre el común de los demás, pero ¿sabe cuál es la deficiencia que tiene la iglesia hoy en día? Que no sabe si obedecer o no obedecer, y Dios está buscando gente que tiene que obedecer. Dios está buscando gente que tiene que ponerse en la brecha para ir abriendo camino. A Isaías en el capítulo 9 le dice, no cuestiones, quiso decirle, no cuestiones, di lo que tengo que decir, porque venía juicio. Pero ¿sabe qué? Dios está buscando hombres y mujeres que quieran ponerse en la brecha de Dios, que quieran ir al mandato del Señor. La iglesia hoy en día está muy cómoda. Y ¿sabe qué? Somos campeones para excusarnos. Somos campeones para decir, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto otro. Y dejamos de lado lo que Dios quiere hacer con nosotros. Saúl no obedeció al Señor. Dijo el Señor, me voy a salir del trono, voy a dejar a este rey, voy a ir al campo, voy a ir a buscar uno que ni siquiera tiene un título de rey, pero sí me obedece y tiene el corazón conforme al mío. Y fue a buscar ¿a quién? A David. A lo mejor David tenía olor a oveja porque él defendía a su oveja, la cuidaba, pero ¿sabe qué? Dios lo necesitaba, porque necesita Dios hoy en día gente que le haga caso, gente que busque su presencia. Que busque su presencia. En una oportunidad el profeta Samuel lloró y le dijo, ¿por qué lloras? Lo que yo he desechado, ¿por qué llora lo que yo he desechado? Pero ¿qué pasa, Señor? Yo necesito gente que me obedezca, gente que se meta en la brecha, gente que vaya como en el griego, como protón. Protón significa como punta de lanza, que vaya llevando el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Hoy día la iglesia está durmiendo en eso. ¿Por qué nos cuesta tanto crecer? ¿Por qué nos cuesta tanto subir? Porque nos estamos quedando, ¿sabe qué? En las excusas. Si usted va al libro de Lucas, capítulo 14, en el versículo 15 al 24, habla de un señor que hizo una boda, ¿cierto?
una gran cena. Y el Señor tiene que haber tenido lo mejor, carne de guayú, carne de filete, a lo mejor tiene que haber sido la gran cena, por eso dice la gran cena. Y dice que buscó primero a quienes, a sus íntimos, ¿cierto? Pero los excusaron. Primero le dijo, ¿sabes que no quiero ir? ¿Por qué? No puedo ir porque tengo que ir a ver el campo que compramos. No puede, el otro le dijo, no puedo ir porque compré 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a verla. Y dígame usted, ¿quién compra 5 yuntas de bueyes sin antes verla? ¿Quién compra 5 yuntas de bueyes? Primero yo tengo que ver si esos bueyes están capacitados para lo que yo quiero y ahí los compro, pero no voy y me excuso. El otro dijo, recién me casé y tengo que ir a Venezuela y a pasarlo bien, ahí a bailar. No sé cuál será el baile de Venezuela, pero ¿ah? El joropo. La Javi de ya sabe bailar joropo. Ya tú sabes, chicos, ¿no? Que Dios nos bendiga, hermano. Entonces, ese señor mandó a buscar a estos íntimos y se excusaron. Se excusaron. ¿Y qué pasó? Él dijo, ve por las plazas, ve por los campos, tráeme al cojo, al ciego, tráeme al manco, tráeme a los desechados, pero tráeme gente que esté dispuesta, que quiera venir, que quiera estar en esta boda que yo he preparado. Por eso la palabra de Dios dice que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos vamos a ser llamados, me incluyo porque de mí también la palabra es para mí. Muchos, pero pocos los escogidos. Hoy día, ¿por qué pensaban estos muchachos? Pensaba mi sobrino que está en el sur, que pertenece a la iglesia del pastor Anabalón, allá en Padre Las Casas, en Temuco. Y empezó igual, ahí, dale, no, y todas las canciones iguales. 2 notas, pum, pum, así es una pum, pum, pum. ¿Sabe qué? Hoy día es el mejor tecladista de esa zona. ¿Por qué? Porque buscó, se metió, buscó al Señor, le dijo al Señor que quería aprender. Entonces yo prefiero gente que a lo mejor no sea preparada, gente que a lo mejor que toca el bajo, que toca la guitarra, que toca el piano y lo toca excelente, pero que cuando le necesita el Señor no están. Pero hay gente que a lo mejor canta mal, a lo mejor toca mal, pero sabe que a lo mejor toca la guitarra y cada vez que la toca corta una cuerda y vamos poniendo, y a la otra corta una cuerda, pero sabe que tarde o temprano Dios lo va a educar, tarde o temprano Dios le va a enseñar, tarde o temprano sabe lo que va a hacer Dios le va a dar una voz y será un gran salmista para el Señor. Ese es mi Dios. Ese es mi Señor. Amén. ¿Lo cree usted o no lo cree? Porque si lo cree, diga amén. Amén. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino. Entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. ¿Cuántos de nosotros no hemos excusado porque somos domingueros? Porque el día lunes a lo mejor Dios no necesita, pero tengo que hacer otra cosa y no puedo dejar de hacer esa cosa porque dejo de lado en segundo plano al Señor. Comenzaron ¿a qué? A excusarse, ¿cierto? Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes,
y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Somos campeones para excusarnos. Yo quiero que en esta hora usted se analice, usted vea en su corazón, vea cómo está cuando su pastora le dice, este día tenemos esto, este día vamos a hacer este evento, ¿sabe qué? Usted esfuércese y llegue, y si a las 5 llegue, a las 4:30, pero llegue. No se excuse, no se excuse. En la excusa no hay ganancia. ¿Qué dice? Que en la obediencia está la ganancia. Si yo me excuso, ¿sabe qué? Mejor me voy de la iglesia y vuelvo a mi vida mundana y vuelvo a ser el mismo. Y sabe que cuando yo muera, el primero que me va a recibir va a ser Satanás. Pero usted tiene que dejar de excusarse, porque Dios anda buscando gente como Isaías. Envíame a mí, Señor, heme aquí. Envíame a mí. La mies es poco y los obreros, o dice sí o no, es mucha. Exacto. Pero nosotros cambiamos. Ah, total, está la pastora, está el pastor, están sus hijos, y hay que se haga el culto nomás. Total, hoy día tenemos ¿qué? Hoy día tenemos mall y tenemos que ir a comprarnos la mejor zapatilla. No sé, por el Cyber Day, que ya viene pronto. El lunes empieza, dicen por ahí. Estamos, ¿se fijan? Y cuando el Señor hace el Cyber Day, ¿estamos preparados nosotros? El Señor. Este es un Cyber Day, pues por eso tenemos que llegar a la cita con Dios. No excusarnos. Dios está buscando en estos tiempos a alguien que se ponga a su disposición. Dios está buscando a alguien que no se excuse, sino que se ponga en su posición. Si los matrimonios que están comenzando, o los matrimonios que llevamos 36 años, 37 como mi esposa, para ser bendecidos, ¿sabe qué? Nosotros no podemos soltarnos de la mano del Señor. No podemos decir, yo camino solo. Un día tuve que decirle a un yerno que por qué decía, es que suegro, sabe que yo lo que no estoy como de acuerdo con usted, porque gracias a mi trabajo tengo todo lo que tengo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. ¿Sabe por qué tiene lo que tiene? Porque Dios así lo ha querido. Porque usted ha buscado a Dios. Nosotros cuando nos casamos, voy a poner un poquito aquí, cuando nos casamos hace, ¿sabe qué? Nadie daba un peso por nosotros. Nadie. Hoy día el Señor nos ha bendecido grandemente y le damos las gracias al Señor, porque a lo mejor no sabíamos nada. A lo mejor todavía no lo sabemos todo, pero ¿sabe qué? Seguimos y queremos hacer lo que Dios nos mande a la hora que sea, a donde fuere, y buscamos al Señor para bendecirlo. ¿Usted cree que la iglesia, la tribu de José, por muchos es mirado muy bien? No, si están los pastores Eugenio y la pastora Alicia, ¿sabe qué? No importa, porque si Dios se fija en ello, esto va a ser grande. Esto va a ser maravilloso, ¿cierto? Como decía yo, el problema de nuestras iglesias es que mucha hermandad es profesional, gente talentosa, empresarios, gente rica, gente pobre, pero ¿sabe qué? No están dispuestos a alabar y bendecir y al mandato del Señor. El Señor le dijo a Isaías, y nosotros, ¿a quién iremos? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías respondió, heme aquí, yo voy, ¿cierto? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Cuando usted se para en la brecha, ¿qué significa pararse en la brecha? Para los que somos menos apostólicos. Cuando usted se para en la brecha, usted abre camino. ¿Y sabe por qué
muchos han llegado a la casa del Señor porque el pastor y la pastora se pararon en la brecha y obedecieron a Dios. Tú eres una bendición porque alguien se paró. ¿Usted cree que los grandes avivamientos vienen porque Dios lo ha querido? ¿Sabe que alguien movió a Dios para que eso suceda? Alguien movió a Dios. David, un hombre, un joven que cuidaba solamente ovejas, no tenía ni un título profesional. No tenía ninguna cosa que lo pudieran poner por alto, pero ¿sabe qué? Dios puso su mirada en él porque él, donde Dios lo mandaba, él obedecía. Entonces nosotros tenemos que obedecer, hermanos. Dios ama tanto a este mundo que necesita gente para llevar el evangelio, para que se puedan salvar, para que se puedan sanar. Por eso, ¿cuántos de nosotros podemos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿A quién iremos, Señor? Si solamente usted, ¿no es cierto?, tiene palabra. Pero, ¿y qué pasa cuando el Señor le dice, Javiera, hoy día necesito esto en ti? Y Javiera, ¿tú levantas los brazos o te prefieres quedar en la casa? Esto no es para que ustedes digan, no, si esto me lo está diciendo a mí, no. Es para que usted y nosotros podamos entender. Amén. Amén, hermanos. Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Dice, vuelto el siervo hizo saber esta cosa a quien, a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar en la casa. Aún hay lugar en la casa. Esto debería estar completo hasta acá, ¿no es cierto? Debería estar lleno. Aún hay lugar en la casa. Hoy día se hace un seminario. Hoy día estamos disfrutando de esto, ¿cierto? De esto que es tan maravilloso, de alabar y bendecir. Aquí hay lugar todavía en la casa. Y sabe que más adelante la palabra dice entonces anda por los campos. Porque también están los porfiados, que no entienden con nada, pero dice el Señor en su palabra, a esos fuérzalos. Fuérzalos, ¿sabes para qué? Para que lleguen, o sea, hazle entender que el Señor está llamando a esta gran cena, porque un día Dios nos va a llamar a nosotros a una gran cena. Y esperemos llegar allá conforme a lo que Dios quería de nosotros. Amén. Hermanos, quiero decirle, cuánta gente, cuánta hermandad ha atrasado su ministerio por las excusas. Gente que iba como espumita subiendo, vino algo y se cortó. Es como cuando mi esposa, voy a poner a mi esposa, se pone a hacer la famosa mayonesa y le echa, y llega una vibra mala, ¿cierto? Y la corta. Iba creciendo, pero algo pasó en la vida del cristiano que menguó y cortó y ya no sirve. Y sabe, todo lo que hemos ganado en el transcurso de la vida cristiana lo perdemos en un segundo. En un segundo perdemos todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? No despegarnos del Señor. ¿Sabe qué? Habacuc dice que era un campesino, era también un cuidador, y a lo mejor estaba hediondo a vaca, a ¿cómo se llama? A cordero, a oveja, pero sabe, Dios dijo, pero este me obedece, y si me obedece lo voy a hacer profeta. Eso es lo que usted tiene que pedirle al Señor. Si usted obedece al Señor, Dios lo va a hacer. No, pero alguien puede decir, Señor, pero es que
pastor, es que yo tengo 80 años. ¿Sabe a los cuántos años llamó a Moisés? Y Moisés paralizó a un ejército, o sea, paralizó a un país que era el más potente en esa época de la tierra. A los 80 años llamó a Moisés. Señor, le dijo Moisés, ahí viene la excusa de Moisés. Es que yo soy medio tartamudo, soy tardo para hablar. ¿Y qué importa si yo estoy contigo? ¿Qué importa si yo estoy contigo? ¿Sabe qué? Vas a salir adelante. A lo mejor era poco de palabra, pero sabe que el mal le obedecía y sabría. Hoy día hay hombres que tienen mucha palabra, mucho conocimiento y sabe que ni una mosca se mueve. Disculpe lo que estoy diciendo. Mucho conocimiento tienen hoy día. Hay redes sociales, el pastor ahí se maneja. Yo soy más de esta cosita, mire. Ya no, todavía no manejo el... Pero ¿sabe qué? Moisés fue así. Los hermanos antiguos, los hermanos que veían la gloria del Señor. Hoy día, ¿qué es lo que se ve? Hoy día no ve, cuando dice la palabra de Dios que los apóstoles pasaban caminando por los enfermos, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Los enfermos eran sanos, ¿saben? Solamente ¿por qué? Porque la sombra de ellos tenía la gloria de Dios y entonces todos los enfermos sanaban. Hoy día uno puede pasar 1000, 2000 veces y el enfermo está igual. Necesitamos de Dios en esta iglesia, en estos tiempos que son difíciles. Lo necesitamos. ¿Son difíciles? Sí, son difíciles. Que la economía, que tantas cosas. En la iglesia de nosotros se profetizó en el mes, como 15 días antes, en el mes de marzo, de que venía una gran pandemia. Nadie la creyó. Y después estábamos todos ahí, hasta el pastor se enfermó de COVID. ¿Se fija? Pero tiene que haber alguien dispuesto a obedecer. Tiene que haber una mujer o un hombre que, no importándolo como sea su pareja, yo bendigo y alabo el nombre de Dios. Por eso levante sus manos, cierre sus ojos, levántela, ¿sabe qué? Con convicción. Levántela con sabiendo de que Dios está presente, que Dios está aquí. Y escuche la voz del Señor. Escuche la voz del Señor. Y el Señor le va a decir, ¿y ahora qué? ¿A quién enviaremos? ¿A quién enviaremos?